Queridos amigos, cuánto gusto estar nuevamente con ustedes en esta serie del estudio del libro de Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Saben, tenemos una semana desde domingo a sábado, pero la Biblia nos habla de un día del Señor y quisiéramos ver a través de la palabra de Dios cuál es ese día. ¿Quieres tú descubrirlo conmigo? Sí, la lección número 10 se trata del día del Señor. Y para saber y descubrir cuál es ese día, hemos invitado hoy al pastor José Alberto Lache, quien nos va a mostrar a través de la Biblia cuál es el día del Señor. Con ustedes, el pastor Lache. ¿Cómo estás? Me siento muy feliz de poderte saludar en esta hora y decirte que hoy es un día importante. Hoy es un día que puede marcar tu vida para bien, para salvación, para vida eterna. Por cierto, hay días que han marcado nuestras vidas. Recuerdo que para mi esposa y para mí, un día muy especial que marcó nuestras vidas fue el día en que nos convertimos en padres. Recién comenzaba el año 1998 y estábamos expectantes porque estaba a punto de llegar nuestro primogénito a la vida. ¡Qué día tan especial! Que si estábamos nerviosos, sí. Que si mi esposa sintió dolores inmensos, sí. Que si el proceso de parto fue difícil, también. Pero ese día nos convertimos en padres. Ese día fue maravilloso, tan maravilloso que después conversando con un amigo yo le contaba, ese día marcó mi vida, fue significativo para mí. ¿No te pasó igual a ti? Recuerdo que mi amigo me dijo, sí, cuando me convertí en padre para mí fue un día que marcó mi vida. Pero el día que más recuerdo fue el día que tras 12 años sin verla, pude nuevamente reencontrarme con mi madre. Él había sido exiliado de nuestro país y ahora podía reencontrarse con su mamá. Ese día despertó muchísimas emociones. Ese día él lo recordaba como un día que marcó por completo su vida. Imagínense entonces ustedes a Juan, alguien que estaba en una isla donde había sido enviado producto de una sanción oficial del emperador Domiciano que perseguía a tantos cristianos. En esa isla yerma y rocosa de origen volcánico allá en el mar Egeo, Juan se encontraba. Estaba allí en Patmos ese día. Cuántas emociones, cuántos pensamientos venían a su mente ese sábado cuando él expresó lo que aparece en el último de los libros de la Biblia, en las revelaciones de esperanza del Apocalipsis. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Les invito a ir junto a mí a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 13. Allí la palabra de Dios nos presenta lo que Juan sintió ese día. Dice la palabra de Dios, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Qué experiencia tan bella la de Juan ese día! Él estaba en medio de una angustia, en medio de una tribulación, pues había sido condenado. Estaba en una isla
estaba no como tú y yo queremos estar en vida comunitaria, libres. No, él no estaba así. Pero ese día marcaría su vida. Porque dice en la Escritura que él estaba en el Espíritu. Dice en la Escritura que era el día del Señor. Y el día del Señor siempre llega a nuestras vidas para marcar un espacio diferente, para hacer un oasis en medio de todas las tragedias y problemas de este mundo, para hacer un día especial, un día distintivo. Y cuando Jesús viene al encuentro con nosotros en ese día, ocurren cosas que marcan nuestra existencia. Hacía más de 60 años que Juan no veía a su Señor, que no veía a aquel que le había llamado el discípulo del amor, a aquel en cuyo pecho él muchas veces se reclinó, a aquel del cual nos dice una escritora singular, que fue el que más supo atraer a su carácter, características del carácter de Jesús, nuestro Salvador. Ese día Jesús vino a reencontrarse con Juan. Ese día surgieron revelaciones de esperanza que hoy llegan a nuestros tiempos, cambiando nuestras circunstancias, convirtiendo nuestra angustia, nuestra tribulación en gozo y esperanza de salvación. Qué maravilloso ese encuentro con Jesús que Juan tuvo ese día en Patmos, pero que tú y yo, como vimos a lo largo del estudio de la lección que hoy fue tan bien presentada, pudimos también sentir que podemos tener, si en el día del Señor hacemos de ese día un día especial, un día que marque nuestras vidas, un día en el cual nuestra relación con Jesús sea más que distintiva y llena de calidad. El día del Señor, como tal en esa frase tan explícita, solo se presenta así, de esa manera, en Apocalipsis 1:10, pero se refiere a un día que a lo largo de todo el Nuevo Testamento es identificado como el día en el cual Jesús iba a la sinagoga con sus discípulos a adorar. El día en el cual Jesús hacía el bien para los suyos y aún para aquellos que no eran tan suyos. El día en el que Jesús se dedicaba a enseñar la palabra de Dios, a estar en el Espíritu como Juan estaba en este día del Señor. Un día que hoy tú y yo debemos usar para que sea un día especial. Un día que a lo largo de la lección que recién acabamos de estudiar, vimos que es identificativo, que es cual sello. Un día que es muy especial para vivir imitando a Jesús. Un día que trasciende porque viene desde antes de la entrada del pecado a este mundo. Y podemos verlo allí en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, cuando Dios lo destinó a un uso santo y que llegará aún después que termine el pecado en este mundo. Como el profeta evangélico nos presenta, que será que de mes en mes y de sábado en sábado, todos iremos a adorar a Jehová nuestro Dios. Entonces, mientras estudiabas, mientras te percatabas que este es un día diferente, un día que puede marcar algo diferente y mucho mejor para tu vida y la de los tuyos, ¿qué decisión has tomado? Yo estaba haciendo ese día un llamado. El próximo sábado habría bautizos en nuestra iglesia, estaríamos terminando la campaña. Y ese día cuando yo estaba haciendo el llamado, muchas personas pasaron al frente y decidieron entregar sus vidas a Jesús. Pero yo como tal me quedé mirando a alguien que yo esperaba que pasara al frente y no lo hacía. ¿Cómo es posible que Julio también no tomara su decisión ese día? Después de finalizada la reunión, le pedí, Julio, quédate conmigo, tenemos que hablar. Y allí me senté con él y comencé a hablar con ese ancianito que siempre me había dado tanta confianza. Él cortaba mi cabello. Él era una persona muy especial. Venía a todos nuestros cultos, a todas nuestras reuniones, aún los sábados, el día del Señor. Y recuerdo que ese día cuando le pregunté, ¿por qué no hiciste tu decisión? ¿Cómo es posible que no te pusieras en pie y dijeras que tú también quieres entregarle tu vida de forma pública a Jesús por medio del bautizo? Allí Julio me dijo, pastor, mi jubilación es muy pobre, muy exigua. Con ella no me alcanza. Y realmente, si yo no le corto el cabello a algunos viejitos que van el sábado en la tarde a mi hogar, pastor, ¿cómo voy a vivir? Yo dependo de esos viejitos. Mis cortes de cabello no son modernos como para los jóvenes de hoy.
Normalmente de domingo a viernes vienen 1, 2 viejitos a cortarse el cabello conmigo, pero en la tarde del sábado, pastor, a veces vienen hasta 11. Pastor, yo dependo de ellos. Y recuerdo que le dije, Julio, eso es un error. Tú no deberías depender de tu habilidad con la tijera, deberías depender de aquel que te dio esa habilidad. Tú no deberías depender de los viejitos que vengan un día a cortarse el cabello. Tú deberías depender de aquel que te ama y que aun cuando tú no puedas cortar el cabello, va a seguir guiando tu vida. Julio, haz tu decisión, entrégate a Jesús. Julio asintió con su cabeza y ahí mismo aproveché la oportunidad y le dije, arrodillémonos, vamos a orar. Oré con él. Y el sábado fue un día de fiesta. Y el sábado Julio entregó su vida a Jesús. ¡Gloria a Dios! Pero me sorprendió que el domingo, el día siguiente, en la noche, que teníamos una cita para celebrar en nuestra iglesia, Julio no llegó. El lunes temprano me preparé para ir a su hogar. Y recuerdo que ya estaba casi saliendo cuando él llegó. Pastor, pensé que usted se preocuparía porque anoche no vine, pero tengo una tremenda noticia que darle. Pastor, yo no sé de dónde Dios se buscó tantos viejitos, pero si el sábado venían 11, pastor, ayer me vinieron 25 viejitos. Terminé muy cansado, por eso no pude venir. Pero vine a decirle que nuestro Dios es grande y que nada ni nadie me separará jamás de Él. Gloria a Dios. Esa semana, yo que cuando aquello vivía en Cuba, salí acá a New Jersey. Me habían invitado a tener 2 campañas aquí. Recuerdo que en una de las campañas hice la historia de Julio. Recuerdo que al hacer la historia de Julio y hacer el llamado, algunas personas pasaron al frente, entre ellas una que me dijo, ¿me le puedes llevar estos $100 al viejito barbero cubano? Claro que sí. Terminó la campaña. Al regresar a mi país, el primer sábado Julio no estuvo en la iglesia. Pregunté por él y me dijeron, pastor, casi saliendo usted, él tuvo una crisis sacrolumbar y está en el hospital. Fui hasta el hospital en la tarde. Llevaba ahí el dinerito que alguien desde acá le enviaba. Y recuerdo cuando llegué al hospital que me encontré con él, que me gocé con él, que oré con él, que aún canté su himno preferido allí con él. Cuando llegó el momento en que saqué de mi bolsillo y le fui a dar el dinero, me dijo, no, pastor, tienes que contarme qué día pasó lo que hoy me estás narrando. Oh, espérate, eso fue un 9 de abril, Julio. Vaya allí, pastor, vaya con la enfermera principal de la sala, pregúntele qué día yo entré aquí. Y cuando voy donde la enfermera, qué sorpresa, el 9 de abril. Pastor, me dijo él, ese 9 de abril cuando yo llegué aquí que casi no podía caminar, miré al cielo y le dije, oh Dios, tú eres por sobre todas las cosas. Tú has buscado hasta viejitos que yo ni sabía que existían para que vengan a cortarse el cabello conmigo. Pero ahora que yo no puedo hacer nada, ¿cómo me vas a mantener? ¿Cómo vas a proveer para mí, para que yo pueda seguir comiendo, para que yo pueda seguirme sustentando? Y lo que menos yo podía imaginar, pastor, es que allá en New Jersey, a tantos kilómetros de aquí de La Habana, Dios ese mismo día ya estaba haciendo provisión para mí. Pastor, no hay nadie como Dios. Jamás me desligaré de su mano. Cuente conmigo, porque ya le dije a Dios que me tiene aquí para siempre. Amados míos, a veces confiamos en un trabajo, a veces confiamos en habilidades, pero aún en eso el día del Señor es un día motivador para que dejes de confiar en tantas cosas y pongas tu confianza en Dios. ¿Hoy quieres poner tu confianza en Él? No importa cuál sea tu aflicción, tu tribulación, Jesús vendrá a tu encuentro y cambiará tu tristeza en gozo. Bendice, Señor, a todos los que hoy están poniendo su confianza en ti y permíteles, oh Padre, cada día de sus vidas y especialmente el día del Señor, que ellos puedan vivir en espíritu adorando, honrando tu nombre y viendo cómo tú marcas la diferencia en nuestras vidas. Bendíceles a ellos, a sus respectivas familias. Bendice a quien ahora está tomando una decisión para vida eterna. Todo te lo ruego, Padre, en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén. Sin duda, al igual que yo, estamos agradecidos con el pastor Lache por habernos ayudado a descubrir cuál es el día del Señor. El Señor quiere que seamos fieles a Él porque ese día es distintivo, es una señal entre Él y su pueblo. Y yo quiero invitarte para que cada día lo recuerdes y cada semana puedas apartar ese día para dedicarlo a Dios.
Que el Señor te bendiga y te dé la fuerza, te dé la sabiduría para tomar las decisiones de poder llegar a ser fieles al Señor, no importa lo que pase. Que el Señor te guarde en todo momento. Nos vemos en la próxima lección.